Ya. Bueno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el Círculo Rebelde. Les agradecemos a los compañeros de Elisa Mejía quien nos entregó la señal. Y pues bueno, hoy aquí el compañero Jorge Galvez, quien es director del Museo de la Memoria Indómita y quien pues nos está acompañando. Y pues hoy en este día pues también la compañera Jaguara, quien pues amablemente se ha propuesto para conducir el día de hoy el programa. Jaguara, muchas gracias. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, pues sin más, creo que es momento oportuno para rememorar muchas cosas, desde, bueno, el 50 aniversario del movimiento del 68 y de manera muy sensible en el contexto del Día del Detenido Desaparecido, que me parece que es oportuno reivindicarlo de ese modo. Es detenido desaparecido, ahora se habla como desaparecido así como al aire, es otra cosa completamente diferente de memoria y tolerancia. Eso no, sí, porque a veces hay personas que escuchan memoria y piensan que es lo mismo, ¿no? Es otra cosa, no se trata de una cuestión light, sino de, en el derechismo humanismo, sino de reivindicar la memoria de quienes han luchado por la democratización de este país. Y bueno, eso fue el día de ayer, el día 30 de agosto, pero también tuvimos el 40 aniversario de la huelga de hambre de las madres en busca de sus hijos, encabezadas por doña Rosario Ibarra de Piedra. Y bueno, sin más, creo que pues conviene que Jorge nos haga una pequeña presentación de el museo y qué significa en la historia ahora con esta vuelta en la política nacional, en donde muchos tenemos esperanza de que se reivindiquen las causas del pueblo en lucha. ¿Qué significa este 40 aniversario de la primera huelga de hambre, Jorge? Sí, bueno, buenas noches, me presento. Soy Jorge Galvez y agradecido de que nos den esta oportunidad. Es un momento que nosotros pues tenemos que aprovechar muy bien. Soy director del Museo Casa de la Memoria Indómita, pero antes que eso, integrante del Comité Eureka desde hace 43 años. Inicié yo la búsqueda también, la denuncia de la desaparición forzada, porque había sido desaparecido mi cuñado Jesús Piedra. Entonces, ser director del Museo Casa de la Memoria Indómita es un vínculo directo con el Comité Eureka, el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, que a raíz de la desaparición de Jesús, pues la familia, su mamá, doña Rosario, y también el esposo, Jesús Piedra Rosales, tuvieron que venir aquí a la Ciudad de México a denunciar que Jesús había sido capturado en un operativo militar. Fueron 18 miembros para un joven de 21 años, o sea, pues sería tan peligroso que le hicieron ese operativo. Entonces vinieron aquí a la Ciudad de México con la esperanza de encontrarlo, que lo devolvieran, ¿no? Pero si se trata que hay que denunciarlo frente a la PGR y se está denunciando al ejército mexicano, pues hay muchas tácticas dilatorias, ¿verdad? Hace falta la copia, no hay formatos, te falta una firma, el sello no está, el funcionario se fue. Entonces todo con la intención de que uno desista y pues se vaya otra vez allá a la casa y pues no va a pasar nada. Entonces se quedaron aquí en la Ciudad de México y fueron conociendo más familias, ¿no? El hecho que se consideraba en Monterrey como algo aislado, porque pues si en Nuevo León desaparece una persona, pareciera que fuera aislado, pero si ya vas viendo de que del resto de la República fueron llegando más casos, entonces ya no era ningún hecho aislado, sino que estaba generalizado, pero la desaparición era muy selectiva, era por motivos políticos, por motivos ideológicos.
Entonces hubo, resumiendo y saltándome, yo creo que en el transcurso van a salir más cosas, hubo la necesidad de 43 años después de hacer un museo. ¿Por qué? Porque las doñas y todo iban muriendo, iban envejeciendo. Y ellas se adelantaron a ese proceso. En el 2005 ya insistieron mucho en la necesidad de tener un espacio donde mostrar esa lucha y la motivación de esa lucha, que era la presentación, y que sigue siendo la presentación con vida de nuestros familiares. Entonces, en el 2005 tocaron una puerta. Ella era asesora del gobierno del Distrito Federal, al Andrés, bueno, así le decimos en la casa, ¿no? El Andrés, Alejandro Encinas. Entonces Alejandro Encinas ya terminó el proceso o el procedimiento para firmar el permiso administrativo temporal revocable. Entonces lo firmamos con Encinas. Fue algo muy discreto porque pues se iba a hacer un museo con ciertas características, ¿no? Entonces fue así como se adquirió en préstamo, es un permiso administrativo temporal revocable. Entonces empezaron a hacer las reparaciones, y como siempre ha sido, nosotros pues aplaudimos eso, ¿verdad? Que hay que manejar las cosas con austeridad, con decoro. Hubo 6 años de reparación. Ya para ese entonces doña Rosario era senadora. También parte de su dieta está ahí en ese inmueble, y muchas cosas que están ahí, hubo una inversión en cuanto a que esto estuviera en condiciones dignas para mostrar una lucha. Entonces hubo 6 años de reparación, y ya en el 2012 le tocó a Marcelo Ebrard entregar el edificio o la casona ya en condiciones aceptables, ¿no? Él la entregó, investigó qué día había que hacerlo. A nosotros nos extrañó porque de repente aceleró la obra, y la entregó precisamente el 18 de abril del 2012. El 18 de abril fue el día que capturaron a Jesús Piedra. Entonces él se le agradece ese gesto, se investigó y supo que ese era el día propicio para entregar esa casa, ¿no? Entonces a partir de ahí ya se había contactado a los curadores y a los museógrafos, ya sabían el guión, ya habían consultado nuestro archivo, ya habían hecho las entrevistas con las doñas, habían visto documentos, habían visto ya muchas cosas. Entonces ellos ya tenían la idea de cómo iba a ser. Entonces se les dijo, se les propuso, ok, ya nos entregaron el 18 de abril, tienen hasta el 10 de junio para hacer todo. Entonces aceleraron también ellos sus trabajos. Pero como lo que existe en el museo es nuestro archivo, no batallaron en poner las cosas, en saber qué iban a utilizar para que se mostrara. Entonces, pero lo que sí le agradecemos también al curador es de que agarró su trabajo con mucho interés, se documentó bastante bien y se le facilitó el trabajo. Él empezó a trabajar desde enero de ese año. Entonces ya cuando se entregó en abril ya tenía todo listo, pero había que hacer el montaje, ya nada más lo que restaba de abril y mayo. Entonces le habíamos propuesto el 10 de junio, pero hubo una pieza que no la pudieron terminar, y fue hasta el 14 de junio que pues ya entregaron, y fue cuando se hizo la inauguración del museo. Entonces ahí encierra pues la lucha del Comité Eureka de 43 años ya, y lo que se hace es poner en contexto las desapariciones forzadas en este país para explicarnos lo que está ocurriendo ahorita. Entonces esto está pensado para los jóvenes, para las nuevas generaciones, de que entiendan que las desapariciones forzadas, que es el nombre correcto, no son personas no localizadas o secuestros o levantones. Todo eso son estrategias
para el olvido que utiliza el gobierno. Son cosas muy bien planificadas para que nosotros no hablemos correctamente y no digamos las cosas con propiedad. Entonces se burlan de nosotros así de esa manera, ¿verdad? Y todos los medios de comunicación, los grandes medios del Comité Eureka, que ya vienen a hacer ya cuestiones, ya nuestra defensa, nuestra resistencia contra el gobierno mexicano, como sería la aparición con vida de nuestros familiares, pero ir construyendo, en este caso son vientos nuevos los que vienen, ¿verdad? Una comisión de la verdad. Entonces tenemos la documentación necesaria, iba a decir suficiente, pero suficiente es tener información en exceso, ¿no? No la tenemos, pues eso la tienen ellos, pero sí tenemos la necesaria para poder contribuir de manera significativa en una comisión de la verdad aquí, en el caso de las desapariciones forzadas de los años 60, 70, 80 y 90, que se da en un contexto diferente al actual. Sí. Algunas veces te he escuchado hablar en amplio de lo que significa esta reivindicación de vivos se los llevaron, vivos los queremos, y que bueno, en algún punto hace que el ejercicio de la antropología forense, que es el campo en el que yo bueno, milito y procuro hacer lo que corresponde con un proceso revolucionario, no se habían recibido. O sea, nosotros lo estamos buscando vivos, ustedes ya están buscando muertos. Más allá de esta aparente contraposición entre conceptos, creo que es muy nutricio siempre que escucharte hablar de qué es lo que el significado detrás de esa reivindicación y lo que ha posibilitado encontrar personas. Alguna vez recientemente cuando fue al lado de un foro de discusión sobre la nueva ley de desaparición y bla 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 bla, hablabas de que se han recuperado personas con vida reivindicando, los vivos se los llevaron, vivos los queremos, y que toma cierta actualidad con el caso de este chico Marco Antonio, que lo golpea la policía y lo deja pues en un estado de amnesia, y era posible encontrarlo en los vivos, ahora sí que entre los vivos, y pero pues que el recuperarlo es lo que permite seguir visibilizando que hay ahí abusos por parte del Estado, que ahora ya más allá de del foco contra activistas políticos empieza a generalizarse a cualquier forma de disrupción del orden, como puede estar haciendo un graffiti. Cuéntanos, Jorge, ¿qué es todo eso tan enriquecedor que hay detrás de este lema? Sí, la consigna vivos se los llevaron, vivos los queremos, sí. Empieza, más que todo, es un instinto materno de la supervivencia, ¿no? No puedes tú como madre o como padre imaginarte al hijo muerto. O sea, no. Si estás soñando en eso, es una pesadilla y te despiertas. O sea, no te puedes imaginar eso. No es lo natural, ¿verdad? Y además no es lo que quieres, ¿sí? Entonces, es ese instinto que impulsa a exigir con vida a los hijos. Si se lo llevaron vivo, ¿por qué lo vas a andar buscando en una fosa clandestina? ¿Por qué lo vas a pedir muerto? No, eso es antinatural. Digo, yo pues pediría de antemano disculpas para aquellos que se sientan ofendidos, pero aquí son cuestiones no solamente humanitarias, sino que es una posición política e ideológica. Entonces, si a tus familiares fueron víctimas de una represión por cuestiones políticas y por cuestiones ideológicas, entonces tú te tienes que preparar para dar la batalla en ese sentido. Entonces, la consigna, vivos los llevaron, vivos los queremos, responde precisamente a eso, ¿no? Si tu familiar salió con vida de la casa, ¿por qué lo vas a pedir muerto, ¿no? Y además encierra otra cosa, ¿no? Me ayudas a retomar el hilo.
han criticado al Andrés Manuel. Nosotros no tenemos por qué defenderlo, él se defiende solo, él sabe muy bien. Pero de repente no lo hace, porque no es su estilo. Entonces, cuando le han achacado mucho de que no se ha pronunciado sobre las desapariciones forzadas, él ya lo hizo. Pero lo que pasa que la gente, como no estaba inmersa en estas desapariciones forzadas ahorita de unas cifras brutales, entonces no ponía atención de lo que había ocurrido anteriormente. Entonces, sigo en el paréntesis, cuando se le otorgó la presidencia a Fox, en el 2001 Fox creó la FEMOSP, ustedes se acuerdan, ¿no? La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos del Pasado. Entonces, esa fiscalía la aplaudió, fue en noviembre, la aplaudió medio mundo. El Comité Eureka dijo, esa fiscalía de largo nombre y de pocos alcances. Entonces atacaron al Comité Eureka, y la atacaron también gente de izquierda. Entonces siempre ha sido una de las cosas, de los acuerdos internos dentro del comité. Parece que lo mencionaba yo, no recuerdo bien, ahora el martes cuando nos entregaron el archivo. Yo creo que fue aparte en una pregunta que me hicieron. Jamás el comité, jamás las doñas del comité han insultado, jamás han gritado, y ante estos poderosos no han derramado ni una lágrima. Es una cuestión que nosotros decimos de dignidad, de honor, ¿no? Entonces ellos crearon la FEMOSP, bueno, el PAN. En enero del siguiente año, Fox envió un decreto firmado por él, firmado por Diego Fernández de Ceballos y por Santiago Krill Miranda. Ese decreto tiene, primero, una reserva de ley del artículo, si mal no recuerdo es el 9, de una convención interamericana sobre la desaparición forzada que se firmó en Brasil en 1994, en el que los militares que están involucrados en violaciones graves a los derechos humanos deben de ser juzgados por autoridad civil. En cambio el PAN lo que dijo, no, nos reservamos eso porque los militares tienen que conservar su fuero militar y nada más pueden ser juzgados por instancias militares, ¿sí? La otra, la ley interpretativa era de que si ellos firmaron en 1994, el gobierno mexicano, quiere decir en esa ley interpretativa de que todos los delitos de lesa humanidad del 94 para atrás ya habían prescrito. Entonces era ese acto, ¿verdad? El acuerdo, la firma de ese acuerdo para garantizar la impunidad de todas las violaciones graves a derechos humanos que había ocasionado el PRI. ¿Sí? Había un acuerdo ahí marcado, o sea, firmado. Entonces nosotros fuimos, el comité, doña Rosario le dijo al Andrés, oye, está pasando esto. Y la única manera de echar para atrás esto es que el Congreso nos apoye, un gobernador o alguien homólogo a un gobernador. Entonces dijo él, yo lo hago, porque no se vale que desaparezcan también a los que ya están desaparecidos, ¿no? Entonces él empezó a combatir eso junto con nosotros y se dio esa controversia de ley en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ganó esa propuesta. O sea, echaron para atrás las pretensiones que tenía el PAN de cubrirle las espaldas a todas las tropelías, a todos los crímenes graves de derechos humanos que había tenido el PRI. Entonces, una de las cosas que le dicen al Andrés Manuel, que nunca se ha pronunciado, tal vez no se ha pronunciado, pero lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, es esa cuestión de que a veces la gente es ingrata porque hace juicios sin conocer la historia. Entonces, nosotros decimos, bueno, aquí estamos dando un argumento, elementos, para que
pues dígame, o sea, pues el Andrés ya se pronunció en su momento. En el 2002 pasó eso. Y ahorita le están reclamando en el 2018. O sea, esa gente que no pudo revisar los documentos de 16 años atrás, ¿verdad? Porque y critican a los jóvenes que no están al tanto, ¿sí? Entonces, esa cosa que te digo, es el pequeño paréntesis que tuve que abrir para la cuestión de la defensa de las desapariciones forzadas. Entonces, la consigna "vivos los llevaron, vivos los queremos" precisamente lleva implícito ese crimen. O sea, ¿por qué lo vas a pedir muerto? El homicidio, el asesinato prescribe, la desaparición forzada no. Entonces ya es una posición política, no es simplemente humanitaria. Porque ahorita los que andan buscando muertos, con todo respeto, que están haciendo una labor impresionante, pero nunca van a saber cómo fue que llegó ese cuerpo ahí a esa fosa clandestina, porque le van a decir este delito ya prescribió, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este gran esfuerzo de hacer comisiones de la verdad, lo tienen bien difícil para los casos del 2000 para acá, que son 18 años, bien difícil, ¿verdad? Porque hay de todo. Entonces van a encontrar cadáveres, pero no va a haber investigación. Entonces esas comisiones tienen esa enorme tarea de saber cómo llegaron esos cadáveres ahí. Entonces nosotros, por eso decimos que nosotros, es más, al Comité Eureka siempre le dijeron en aquellos años, aquí viene el instinto revolucionario, que nosotros decimos, reivindicamos eso, que le decían, no, doñas, pues hay que buscarlos en hospitales psiquiátricos. No, señor, si nuestros familiares les dijeron, bueno, levanten un censo a nivel nacional de todos los indigentes. Pues, ¿cómo vamos a hacer eso? No. Y después les dijeron, busquen los muertos. No. O sea, hagan la chamba ustedes, nosotros no. Se lo llevaron vivo. ¿Y por qué? Y con sus facultades intactas. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Hagan ustedes. Nosotros nos estamos preparando para la lucha contra ustedes, ¿no? Estamos en resistencia. Entonces, a nosotros no nos distrajeron en ningún momento en andar en otras actividades. Ahí está la cuestión que hace la diferencia. O sea, bueno, entro a este campo, ¿verdad? Pero es necesario que queden las cosas claras. No voy a hablar así sin dejar las cosas bien claras. Entonces ahí viene la diferencia que nosotros marcamos, sin decirlo, pero nuestras acciones así lo hacen, de que nosotros, a pesar de todos los años, lo seguimos buscando con vida. O sea, el delito está vigente, es una desaparición. Que nos digan ellos qué hicieron. Jamás vamos a pedir un cadáver porque nos van a entregar un cadáver. Bueno, recuperamos ya con esto, vivos los llevaron, vivos los queremos, la organización, o sea, nos organizamos bien. Aquí nosotros decimos ahí en el Comité Eureka, el enemigo, refiriéndonos al PRI y al PAN. Ese es el enemigo, porque ¿quién se lleva un familiar? No es el adversario político, es el enemigo. Entonces, aquí nos organizamos bien y ellos le temen a una buena organización, no es a la cantidad de gente. Entonces, nosotros empezamos con mucha actividad desde el 75, ya para el 79 empezaron a entregar López Portillo, compañeros nuestros con vida, y estaban desaparecidos, 148. Estaban en el campo militar número 1, en la base naval Icacos en Guerrero, y en el campo militar La Joya en Torreón, Coahuila. En ese momento al comité se le agregó la palabra Eureka, lo encontré. ¿Sí? Entonces, esa consigna tiene para nosotros un gran valor, un gran peso, ¿sí? Que los únicos que los han retomado son los 43, chéquenlo, porque los 43, esa escuela tiene una larga trayectoria, una larga historia de lucha política y lucha ideológica. Entonces ellos conocen muy bien de eso. Además,
que el Comité Eureka, con esa normal en especial, tenemos más de 30 años de conocerlos. ¿Sí? Entonces, con ellos rápido fue el entendimiento en esto, rápido. ¿Sí? Entonces, eso es para nosotros el gran peso que tiene esta consigna, ¿no? Bueno, brevemente comentar y de la democratización del país. Has dicho una cosa muy importante, decirle a la autoridad, háganlo ustedes, tanto en una lógica penal como en una lógica de reivindicación del movimiento social. Ese es un punto muy importante. La autoridad es la que tiene la obligación de buscar, porque ellos son los que cometen ese crimen. Y bueno, ya bajados en el intríngulis de lo que es hacer un peritaje, si no está asentado en expedientes que eventualmente te lleven a engrosar las carpetas de investigación, a visibilizar, a crear memoria, a ponerlo en el contexto de cortes internacionales, no sirve de nada recuperar restos. Lo que se está contribuyendo es al olvido. Eso a nosotros también nos ha generado en otro tipo de lógicas del trabajo por la búsqueda de los desaparecidos. Nos ha llevado a ser señalados como, bueno, que no queremos participar, etcétera, ¿no? Nos pones un reto grande en esta cuestión de el asesinato prescribe, la desaparición forzada no, como activistas sociales, porque si bien una vez que nuestro trabajo contribuye para dar evidencia sobre de un asesinato, como peritos específicamente estamos contribuyendo a que cambie la tipificación. Como movimiento social o como una organización surgida con gente que tenemos un interés desde el movimiento social, ¿cómo podemos contribuir para seguirlo enmarcando, a pesar de que nuestro trabajo específico tenga que ver con otro delito, que es un asesinato? ¿Cómo politizarnos de suerte que no le hagamos las contra a la visibilización y lucha contra la desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad que no prescribe? Es decir, ¿cómo vamos nos parece que es una reflexión interesante, cómo vamos a contribuir a un movimiento social organizado, siguiendo con nuestra praxis, sin ahora sí que meterle zancadilla al movimiento social amplio? Y en este sentido mi pregunta para ti es, ¿consideras que es importante la politización de quienes están en torno a la lucha contra la desaparición forzada? Sí, porque incluso la de ahorita, la decisión de mantener el ejército en las calles es una decisión política. Las desapariciones, por tal, son cuestiones políticas. Ahorita se dan en el contexto del despojo territorial de nuestros recursos naturales, de la educación, de la salud. Entonces se dan en otro contexto, pero la decisión de estos tipos fue sacar al ejército, fue una decisión política, aún en contra de la Constitución. Entonces se da así. Entonces tiene que la motivación tuya o la motivación de estas organizaciones debiera de ser política. Oye, nosotros entendemos que es un proceso. O sea, tú me lo preguntas, ahí va la respuesta, también ahorita la complemento. Pero nosotros jamás hemos ido a irrumpir en un foro a decirle cómo deben de ser las cosas, ¿no? O sea, hay que respetar esos procesos, aunque a nosotros nos preocupa de que a veces la gente sea tan inocente de las cosas, ¿no? Entonces, pero tampoco no les podemos decir, ¿verdad? Ellos tienen que cumplir con su proceso. Ahora, cuando nos preguntan o cuando participamos en un foro y se da la oportunidad, obviamente que decimos cuál es nuestra posición. Nosotros siempre habíamos estado negados porque antes se habían acercado también antropólogos forenses. Entonces decíamos, o sea, me estás condenando a la muerte, entonces no queremos hablar con ustedes, ¿verdad? O sea, es dar o sea, si nosotros estuviéramos con ustedes, o ustedes con nosotros, bueno, que lo mismo, las imágenes y todo eso, estás dando una información, estás diciendo hay una conciliación, hay algo de que hay un convencimiento de que sí, los desaparecidos los tiene que buscar un forense, un antropólogo forense. Entonces esa era nuestra gran preocupación, pero ahorita son otras cosas que hay que dejar bien claro.
Bueno, una de ellas es, estamos negados nosotros, porque son tácticas del olvido, a dar nuestras muestras de ADN. ¿Para qué das muestras de ADN? Pregunto. Para nada. Si no tienes una línea clara de a quién pretendes identificarlo. Sí. Para nada. Entonces, te piden muestras, según nosotros, ¿verdad?, para la identificación de un cadáver. Ah, ¿Sí? sí, se supone. O para la paternidad. Ujú, Pero para buscar un vivo no necesitas muestras de ADN, ujú, con solo verlo. exacto. ¿Sí? Entonces, estos tipos te piden muestras de ADN porque están buscando cadáveres. Y nosotros no las vamos a dar. Sí, ¿Eh? claro, claro. Para un vivo no lo necesitas. Entonces, ¿cuándo vamos a dar nosotros nuestras muestras de ADN? Con una comisión de la verdad. ¿Qué va a pasar? Exacto, Va a haber una investigación. exacto. Estamos buscando a nuestro familiar. Y esa investigación nos va a llevar al paradero de nuestro familiar, Ujú, vivo o muerto. Hay nada más eso. sí, ¿Sí? sí. Si está vivo, qué bueno. Si encontramos un cadáver en una investigación, quiere decir, primero, hago la aclaración por estas comisiones de la verdad, porque hay académicos que se están aprovechando de sus conocimientos, pero nada más académicos. Aquí una comisión de la verdad, en el caso de nosotros al menos, de los años finales de los 60, 70, 80 y 90, que es lo que se conoce como guerra sucia, ahí tenemos que participar nosotros. Y aquí, ¿cómo se diría? Exijo ese derecho que tenemos nosotros como familiar de pertenecer a esa comisión de la verdad, o ser los que asesoremos o los que dirijamos, qué sé yo, ¿verdad? Pero tenemos que estar ahí presentes. Entonces, una comisión de la verdad para ese sentido es que nosotros estemos de acuerdo con todos los integrantes, es decir, que le demos nuestro aval de todos los integrantes que van a estar en esa comisión de la verdad, porque hay muchos vivales que quieren meterse a esas comisiones de la verdad, ¿no? Para prestigio nada más, pero no es para buscar a nuestros familiares, es prestigio el que están buscando. Sí. Bueno, entonces, nosotros avalando esa comisión de la verdad, ok, adelante, o sea, empieza el trabajo. Vamos a encontrar, vamos a suponer que es lo más probable, un resto. El que nos va a conducir a ese resto es un presunto responsable. Nosotros vamos a estar en el proceso de esa comisión y vamos a estar palomeando las cosas. En el momento que ya estemos de acuerdo, sí, todo lo que ha pasado, este resto puede ser de nuestro familiar, entonces sí damos las muestras de ADN después de esa investigación, porque ya hay un presunto responsable que nos condujo al paradero de nuestra víctima, de nuestro familiar. Entonces ya cuando las muestras den positivo, ese presunto responsable es responsable y va a tener que hablar y va a empezar a tener que decir todo lo que sabe ya en el banquillo de los acusados, ¿no? Entonces, para nosotros así es que debe de proceder. No es aquella desesperación que tenemos, que entendemos eso, ¿no? De que ya están dando muestras de ADN, pero la cosa es que están buscando cadáveres. ¿Cómo llegó ese cadáver? No, doñita, mire señor, pues ya está ahí el muerto, ya, pues ya es suyo, ¿sí, verdad? Entonces la gente se aprovechan de la inocencia de la gente, porque entonces van a hacer el duelo, van a completar el duelo, y conocen muy bien la idiosincrasia del mexicano, y con eso se van a conformar. Nosotros decimos no, nosotros jamás vamos a hacer un duelo, jamás vamos a tener tranquilidad. O sea, nosotros queremos saber qué pasó. Y eso de las reparaciones y todo eso, eso no existe. Es inmoral el que te propone eso. Indigno el que lo recibe. Esta es nuestra posición. Sí. O sea, ¿cuánto cuesta un familiar? Un hijo. No tiene precio. O sea, no hay precio. Lo que nosotros decimos es restitución de la memoria. Que digan quiénes eran esos chavos. En el caso, perdón, que personalice las cuestiones, ¿verdad? Que digan, Jesús Piedra tuvo el valor de enfrentar a un gobierno aún sabiéndose que le iba a ir mal,
y que tuvo ese valor de hacerlo. Pero nada más que ahí es cuando uno dice si eran jóvenes revolucionarios, porque su palabra la acompañó con la acción. Es muy difícil hacer eso. Nosotros podemos hablar de nuestras acciones en el pasado, eso cualquiera lo hace, cualquiera, ¿sí? Pero el que dice que va a hacer algo y lo hace, no cualquiera. Entonces todos estos críticos de izquierda, ¿verdad?, que nada más hacen partidos de cuadros que pasan criticando, pero no lo hacen. Es una simulación que están haciendo. Nosotros, esa es nuestra consideración, porque tenemos un familiar que actuó de esa manera, ¿verdad? Interpuso, sabía que el futuro no era nada halagador, pero había que hacerlo, ¿no? Entonces, son esas cuestiones. Entonces, ¿cómo es que lo vas a traicionar buscándolo muerto? No puedes hacer eso. No lo puedes dejar a su suerte. Aquí está, ya se acabó todo. No, queremos saber quién fue y todo eso. Ahora, nosotros no vamos a olvidar que ahí coincidimos. Ok, va a ser una solución que nos la van a dar nuestros camaradas. Pero con los que hicieron esto, la solución no va a ser amistosa, jamás. Claro. Sí, no queremos eso. Claro. No queremos. Sí, no va a ser amistosa no nos preocupamos las condenas que podrán llevar estos, no. La única preocupación por nosotros es dónde está el familiar. Todo lo demás es adicional. Sí. ¿Cuántos años van a purgar? Y todo eso, esto es adicional y la ley tiene que actuar. ¿Para qué voy a perder el tiempo de decir, no, si contribuye y estuvo ahí, entonces su pena se va a ver reducida en cuánto? Se ponte de acuerdo. No, ustedes pónganse de acuerdo en eso. No vamos a perder el tiempo en eso. Esos son tácticas que utilizan estos. Sí, tal cual lo que acabas de decir, desde en clave de luchador de un movimiento social, es exactamente lo mismo desde el lado de las periciales en antropología. Es una falacia eso de que el antropólogo es el que busca, identifica y resuelve el asunto. Es una investigación amplia, si no es magia. Sí. Eso, tal cual como lo acabas de mencionar, es un abuso sobre de la inocencia de las personas y de la ignorancia, no en un sentido peyorativo, sino en que sabemos que estamos en un país que con un nivel de educación formal bajo. Ahora Peña Nieto con su reforma ya hasta les cobran a los chicos por ir a la escuela. Entonces hay conceptos que tienen que ver con términos legales, que tienen que ver con términos de política, de conocer la historia del país, que tienen que ver con términos técnicos que a las personas se les dificulta comprender, y eso no significa que para nada estoy pretendiendo decir que no son inteligentes, al revés. Es todo un entramado de opresión el que monta el PRI, en donde tiene un pueblo con baja escolaridad, con poca formación política y como ciudadanos, al que puedes engatusar con este tipo de falacias como, mira, ya aquí los forenses te van a entregar tu muerto, ¿no? Y lo que acabas de decir no tengo nada más por añadir. Ese es realmente un buen trabajo en identificación de personas, requiere de una investigación. No es ni siquiera ético en materia de bioética, porque ahí hay otras implicaciones. Que se hace con una muestra biológica, está nuestra información. Es el tema de los transgénicos con humanos, que nosotros lo hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de que sin maíz no hay país, todas estas cosas, pues también tiene que ver con los seres humanos. Es información de susceptibilidad de enfermedades, que si encontramos la lista del INE en Tepito, ¿quién nos garantiza que toda esa información biológica no está también ya regada en otro tipo de intereses, como es la patente de genomas? O sea, eso no... Si no hay una función clara por eso te había contestado, no había entendido por qué me habías hecho esa pregunta, y te había contestado, pues no sirve para nada. Pues sí, es que no sirve para nada. Sí. Es una prueba que, digamos, es un cierre, una confirmación de una hipótesis que ya tienes. Tú dices, aquí tengo una persona no identificada, un esqueleto que ya no tiene rasgos. La investigación nos ha llevado porque ya cantó fulanito, porque ya soltaron la sopa, porque ya encontramos todo el móvil de esas sistemática de agresión del Estado, supimos quién fue el perpetrador. Ellos tienen mandos. Obviamente hay una manera de saber quiénes fueron.
y esa persona ya puso que aquí estaba la fosa y exhumamos, ahora solo vamos a comprobar o a descartar esa posibilidad. Pero antes hay toda una investigación que debe cumplir, tanto en términos técnicos como en términos de reivindicación de la memoria, tiene que cumplir con todo eso que tú acabas de decir. De otro modo es una falacia. De otro modo es un ejercicio en donde para ponerse la estrellita andamos ahí diciendo que, ay, miren, yo que le quiero ayudar a todo el mundo a resolver el caso y salir en el proceso como, ay, la forense que resolvió, y no va por ahí. Es la investigación lo que permite que trabajen las periciales muy específicas. Y es hasta que allá tienes una pregunta muy concreta. Antes es información para ir justamente ya sembrando la idea, ya está muerto, de suerte que ya cansados, el día que entregan algún resto, ya. La cuestión es que después viene la pregunta, ¿y si son los restos? Y después viene la pregunta, ¿quiénes fueron? Varias veces nosotros hemos expuesto esta situación de que no termina, en realidad no termina con la entrega de los restos, siempre está ese dolor de quién fue y siempre está ese dolor de por qué y tal como dices de que no hay posibilidades de perdón. Lo que hay son posibilidades de verdad y lo que hay son posibilidades de construcción de la memoria. Eso es lo que se abre en un contexto en donde ya empiezan a interactuar ejecuciones extrajudiciales con desaparición forzada, pero debe haber antes todo un proceso de investigación y toda una conciencia de qué se trata de este ataque estructural del Estado en manos del PRI contra la población. Yo quería preguntarte cómo fue el proceso de doña Rosario. Fue candidata a la presidencia de la República por el PRT en 1988, después en el 82 y después 88, sí, PRT es 82, 88 ya sigue siendo PRT, sí. ¿Verdad? Sí. Y quería preguntarte, tiene una semana justo que estaba escuchando una plática de Miguel Concha, en donde él habla de que los luchadores sociales de los 70s no reivindican el concepto defensores de derechos humanos, porque este término de los derechos humanos estaba dentro del marco de las políticas injerencistas de la OEA en contra de los estados nacionales, específicamente con Cuba, pero que una vez que hay el asesinato de más de 300 compañeros de lo que fue el Frente Democrático Nacional en la fundación, ya sé que ahora suena feo, pero en su momento quienes están siendo detenidos, desaparecidos, son luchadores por la democratización del país. Algunos de ellos optaron por la vía armada porque no había soluciones por la vía democrática, pero que eso no justifica una desaparición forzada, y que entonces a raíz de estos 300 caídos en este momento muy complicado que fue la elección del 88, cuando se configura el PRD, se empieza a hablar de la búsqueda de la democratización del país en el contexto de los derechos humanos. Y yo quería preguntarte, de hecho era la pregunta con la que más venía así como filosa, filosa en el buen sentido, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque realmente fue de largos debates cómo empezar a interactuar con otro tipo de izquierda más, para empezar con un montonal de gente que venía de otras filiaciones políticas, el PARM, el mismo PRI, el PMS, otras cosas, el sumarse a esa nueva empresa, pues, a esa nueva causa, sin perder la esencia. De todos los partidos, Encinas lo puede decir. Tocaron las puertas diciendo que querían hablar sobre la situación grave de las violaciones a los derechos humanos. No, pero ellos estaban en la reforma política. O sea, había muchos partidos que eran clandestinos y tenía que
tener su formalidad dentro de, pues para poder contender, para poder, qué sé yo. Entonces, discutir en asambleas de ellos sobre derechos humanos, eso era secundario. Había que hablar de política, había que hablar de economía, había que hablar de otras cosas. Los derechos humanos son secundarios. ¿Ok? ¿Quiénes son estas señoras? Ay, ahí vienen. ¿Sí? O sea, eso pasó, o sea, ahí están ellos todavía, te lo pueden decir. Posteriormente, tuvieron que aceptar. Y hay unos ahí editorialistas que escriben todavía, que tuvieron que pedir disculpas. Yo me ahorro el nombre de ellos porque, bueno, sí, tuvieron que pedir disculpas. Y la doña le dijeron, no, ¿de qué te disculpas, mi chavo? Así son las cosas. ¿Sí? Sabemos que dentro de camaradas hay opiniones adversas a veces, ¿no? Entonces hay que luchar también contra ellas hasta que se convenzan. Bueno, entonces ellas hicieron eso, hay esa ¿cómo se llama? Esa decisión de estar junto con los partidos, de que al menos luchemos en una coincidencia. Entonces, cuando ellas empezaron a luchar, que ya se dieron cuenta que era una desaparición selectiva en todo el país, que había un patrón, y si había un patrón, había un ente que estaba investigando en todo el país, y descubrieron quién era ese. Ahora se llama el CISEN, antes era Dirección Federal de Seguridad. Confirmaron eso, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya la raza, bueno, los otros partidos, la raza, se me salió lo norteño. Bueno, sí. Entonces, cuando los chairos ya se dieron cuenta, o sea, lo que aglutinaba aquello era la presentación de los desaparecidos. Ahí están los mastros. Y se creó aquel gran Frente Nacional contra la Represión, más de 50 organizaciones. ¿Sí? Entonces, no pueden hablar de sectarias a las doñas, si lo único que ellas han pedido es la presentación con vida de las familias. Los sectarios son otros porque no incluían esa demanda dentro de sus luchas. Nosotros nada más teníamos una, o me cumples o no. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, entonces, claro. Entonces no es sectarismo lo que nosotros tenemos. Lo que tenemos es una divisa que es nuestro familiar, y eso no nos convierte en ningún sectario. ¿Sí? Nada más que queremos que la gente entienda. ¿Sí? Esa es nuestra cosa. Jamás, si ustedes se fijan en las consignas y en el discurso de Eureka, en el discurso de nosotros, es nuestro familiar. Nada más. Oye, ¿qué está esto? Sí, está bien. Nuestro familiar. Sí, te apoyo. Oye, vamos a la marcha. Al CENTE. Vamos al CENTE. Ok, está bien. ¿Y ustedes? ¿No? Nuestro familiar. Es más, las doñas dicen, somos monotemáticas. Y si ya el compadre no entiende eso, pues ya no sé cómo explicarle. ¿Sí? Entonces, no hay sectarismo. Sí. No, de ningún lado. Además, siempre hemos apoyado. Sí. Siempre. Ahí no está doña Rosario cuando era senadora, que le tiraron una instrucción para que fuera fracción en el Senado, el PT. Oye, pásate al PT. Sí, cómo no, camarada. Se pasó al PT. Sí, para que fuera fracción. O sea, se entienden las cosas. Y eso no va en detrimento de la lucha del comité. Es apoyar a los que se dicen en un momento que son compañeros. ¿Sí? Bueno, entonces eso es para ejemplificar un poco. Mencionaste que ella fue candidata a la presidencia de la República, fue la primera mujer candidata en la historia de México a la presidencia de la República. ¿Y quién se lo propuso? El PRT. Son troscos, o sea, no lo estoy diciendo de manera peyorativa, ¿verdad? Tampoco. Pero fueron ellos. ¿Sí? Y entonces aceptó. Y con eso ellos consiguieron el registro.
¿eh? Entonces, cosas veredes. Ellos consiguieron el registro así y tuvieron diputados. Sí, y tuvieron una dieta. Pero no se les dice, o sea, no estoy diciendo eso, sino que ella fue abierta, o sea, con el PRT, en el 88 con el PRT también, ¿verdad? Porque también había que cubrir a esos compañeros. Y ellos se tomaron la molestia, y fue muy acertado, de que la única manera de que se hiciera visible el problema de desaparición forzada es haciendo candidata a una mujer que iba a ser la primera en México. Entonces los reflectores vinieron. ¿Sí? Entonces, y fue además un consenso dentro del comité Eureka, que se dijo, oye, ¿nos lanzamos o no lo lanzamos? Lo que diga el comité. Y el comité dijo, no, sí, vamos. ¿Sí? Cuando fue senadora también, órale, está bien. De ahí va a salir para algo, ahí está el museo. Son cosas, son decisiones que se hacen, ¿cómo se dirá? Decisiones colegiadas o no sé. ¿No? Sí. Consensuadas, ¿no? Todos sí, estuvieron. Todos estuvieron de acuerdo. Entonces, eso se hace, ellas no son sectarias. Lo que hacemos nosotros es insistir en las cosas para que la gente entienda. Por ejemplo, la desaparición forzada es una maquinaria gruesa, pero la gente nada más ve la desaparición forzada que se llevaron algo. No, pero eso está encadenado en muchas cosas, que dice, la academia debiera de ver un poquito más eso, ¿verdad? Porque la desaparición forzada tiene que ver también con la Ley General de Archivos. ¿Ay, cómo es eso? Sí. O sea, estos prepararon todos para que el archivo se iba a considerar si era histórico o no, y iba a ser un comité de gobernación. Le salió el tiro por la culata, porque ahora gobernación aquí está. ¿Sí? Entonces va a haber que echar para atrás eso, porque tampoco nosotros nos vamos, ya me quemé. Bueno, no sé, sí, Morena se va a aprovechar de ese, porque lo van a atacar de autoritarismo, porque entonces Morena va a tener ese comité como Secretaría de Gobernación y va a poder decidir cuáles son los documentos históricos y cuáles no. Entonces, el PRI lo que tenía y el PAN lo que tenían planeado era, ok, vamos a ver los archivos de la Guerra Sucia. Y ellos van a considerar si eran históricos o no. Ese comité, ese petit comité que lo iba a presidir el secretario de Gobernación. Entonces, oye, esos de la Guerra Sucia, ¿son históricos o no? No son históricos. Ah, pues, fuego. O al recicle. Y haz libros para enseñanza de primaria con esos documentos horribles. Y a Ceballos que no se le da la quemada de cosas. Bueno, sí. Entonces, está eso. Está la ley de desaparición forzada a cargo de particulares. ¿Qué es eso? Los particulares no cometen desaparición forzada. Lo que cometen es un secuestro. La desaparición forzada nada más es el gobierno. Agentes del gobierno. Si no, pregúntenle a Julián Slim, que fue subdirector de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Le suena el apellido? Silencio, ¿no? Sí. Entonces, hay particulares metidos en esto. Pero el que permite hacer eso es el gobierno. Es el gobierno. Entonces, la desaparición forzada es el gobierno. Entonces, esa ley de desaparición forzada, que hay unos colombianos abogados que hicieron esa ley, dizque con otros familiares, un abogado, yo no digo, jamás voy a decir, fue un lapsus brutus. No fue eso. Actuó con dolo, porque las desapariciones forzadas no los comete un particular. Hay dolo en esa ley. Hay técnicas del olvido, porque también en esa ley hablan de reparación. La ley que nunca le autorizaron en el Senado, porque jamás se reunió la Comisión de Derechos Humanos del Senado que precedía doña Rosario y que le hizo el vacío el PAN, y el que estaba en como líder en el Senado de esos senadores es Fernando Elizondo Barragán, que posteriormente apoyó al Bronco, ¿sí? Y ese le hizo el vacío siempre cuando doña Rosario pedía que se reuniera esa comisión para que
metieran la ley contra desaparición forzada. Y esa ley de desaparición forzada debe ser lo más sencillo posible para que no haya lugar a interpretación. ¿Qué decía esa ley? Que ahí la tenemos, que nunca pasó. Investigación y retorno del familiar, nada más. ¿Para qué le vas a poner una ley que castigo que después viene la reparación, que después eso? Entonces, si tú pides 4 cosas y cumples una, ya está cumpliendo con eso. Eso es lo que está pasando ahorita, porque dentro de la ley de desaparición forzada habla de reparación y este tipo ya empezó a dar reparaciones. ¿Qué hace internacionalmente? No, el gobierno mexicano está ya cumpliendo con esa ley porque ya dio reparación. O sea, ya se te olvidó lo demás. Hay técnicas ahí, bien estructuradas. Entonces, cuando hablamos de desaparición, no solamente estamos hablando de desaparición física de las personas, sino que hay desapariciones administrativas también. Y hay desapariciones de la historia, porque entonces no va a haber investigación, ¿sí? Entonces, es un mecanismo terrible lo que cuando hablamos de desaparición forzada, Entonces, aquí es un conjunto de leyes. Está la Ley General de Archivos, está la Ley de Protección de Datos Personales. Fíjense, todos estamos de acuerdo de que cómo puede venir un banco cualquiera, ¿verdad? Y que ya tiene mi número y me está ofreciendo tarjetas y viene Soriana, no sé quién, a decirme, oiga, le ofrecemos una tarjeta y ching, y amuelan y hasta en la madrugada, ¿no? Y entonces, oye, ¿quieres que protegemos, que haya protección de datos personales? Pues todo el mundo levanta la mano. Pues sí, pero nada más. Que esa ley de protección de datos personales, combinada con las disposiciones para la investigación en un archivo, entonces se juntan esas dos leyes y cuando tú en un archivo ves el nombre del perpetrador, te van a dar la versión pública que van a tachar el nombre del perpetrador y van a tachar un chorro de cosas. ¿Por qué? Es que es la protección de datos personales. Y hay una ley que está ese. Entonces se juntan esas leyes y nadie las ha visto. Entonces la desaparición forzada no es de personas que van a investigar que son recién salidos de la academia. Yo creo que, con todo respeto, ¿verdad?, tienen que ser incluidos aquí en una comisión de esa envergadura. En el caso nuestro de desapariciones políticas de aquellos años, gente que conozca, que sepa ampliamente lo que es la desaparición forzada. No es nada más una persona que se llevaron, ¿verdad?, violándole todos sus derechos, sino que son muchas otras cosas más también, desapariciones de todo tipo, de la historia. Me emociono a veces, pero bueno, así es. Es que, sí. Tal cual, ¿tenemos cuánto tiempo? Nada, absolutamente nada. Bueno, ya. Y yo me quedé con la de el hilo conductor de los perpetradores, ¿no? En un principio son paramilitares y ahora, pues, Que hay chance. ellos mismos son los que habilitan los grupos de desaparición actuales, que me parece que es algo que a veces se pierde, ¿no? Pareciera ser que lo de ahora, pues no, lo de ahora pues es porque tuve la mala fortuna de que me asalta. Bueno, como que todo puede estar en el contexto pues de la criminalidad y no de la cuestión de persecución política y de agresiones de parte del Estado, que es en realidad el origen. Pero ya no tenemos tiempo. Hay un documento, fíjate, no sé, bueno, dicen que ya, bueno, le pellizcamos el programa a alguien más. Bueno, mira, es la cosa, ¿verdad?, de que uno se vuelve obsesivo en algunas cosas, ¿verdad? Bueno, pues si estás en una lucha, yo creo que tienes que, por una parte, no es que te encariñes, sino que te preocupa todo esto. Entonces hay que ocuparse de la situación y eso te obliga a estudiar y a ver las cosas, ¿no? O sea, cuando a ti la represión te escoge, no tienes más que defenderte. O sea, nosotros no escogimos eso, fuimos escogidos nosotros. Bueno, hay un documento que nadie lo peló, mucha gente no lo peló, que es el de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Salió el 15 de octubre del 2014.
acababa de pasar lo de los 43, terrible. Entonces todos estábamos apoyando. Pero también había que leer aquel documento. En ese documento hay pruebas de que el ejército formó grupos delincuenciales para el exterminio de la disidencia política. Así dice Hermenegildo Cuenca Díaz, que era el secretario de la Defensa Nacional. Nosotros siempre dijimos que en el caso específico del estado de Guerrero y ahí tantito Michoacán y Puebla por ahí, que los grupos delincuenciales eran una falacia, que lo dirigía era el ejército que estaba dirigiendo Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, en la 27 zona militar, que ahí está el 27 batallón de infantería. O sea, son expertos en eso. El 27 batallón de infantería es un batallón de exterminio. Hay que depurar eso. Hay que darle ya vacaciones permanentes a esos tipos. Y un ejército así, con todo respeto, ese no es pueblo vestido de militar. Esos son sicarios. ¿Sí? Bueno, está ese documento. Entonces nosotros, viendo eso y sabiendo que está pasando las cosas, entonces nuestra hipótesis, y no solamente es nuestra, ya he visto otras, nuestra hipótesis es, o sea, las cosas han evolucionado en 30 años, que el cártel del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, Los Rojos, Beltrán Leiva, el Chapo Guzmán, etcétera, etcétera, es gente del ejército. Estamos en otros años, la capacidad del ejército es tal que es una economía criminal la que están dirigiendo también, se meten a finanzas, se meten a la comunicación, se meten a la extracción de gas shale, se meten a las compañías mineras. Entonces, un negocio más para ellos es la siembra y trasiego de droga. Entonces, hay que crear también para el despojo territorial esa supuesta guerra contra el narco, que son tareas que está cumpliendo el ejército vestido de narco. ¿Sí? ¿Quiénes son los que dijeron que son del ejército? Los Zetas. Cometieron una indisciplina militar y por eso los tienen que exterminar. O sea, es unas cosas terribles las que están pasando ahí. Recalco, es nuestra hipótesis, basado en aquellos documentos de hace 30 años, en el que se le dio instrucciones para hacer grupos delincuenciales para el exterminio de la disidencia política. Eso está escrito. La firma de Hermenegildo Cuenca Díaz, pero nadie las pela. Entonces, esa Comisión de la Verdad tiene que saber todo eso. Y no solamente es un archivo el que tiene que pedir. Sí, son varios. Sí. Ojalá se haga. En tu opinión, una Comisión de la Verdad, ¿cuál debería ser su conformación? O sea, ¿personas de qué perfil? Bueno, estamos... ¿El objetivo debe ser cuál? Okay. ¿Y qué importancia reviste esto para el movimiento social? En el caso específico nuestro, esta debe ser una comisión específica. Y para nosotros debe de ser leída por las otras comisiones para que se expliquen otras cosas. Pero bueno, esta tiene que ser específica porque es claramente de motivaciones políticas, eso sin lugar a dudas. Además, el gobierno mexicano lo ha dicho, la guerra sucia. Bueno, entonces esa comisión debe de ser específica. ¿Quiénes serían los que compusieran esa? Bueno, es un equipo multidisciplinario, pero estamos viendo qué disciplinas son las que tienen que ir ahí, ¿no? O sea, estamos trabajando ya en eso nosotros, pero obviamente los familiares tienen que estar ahí presentes, ¿sí? Tiene que haber gente en derecho penal internacional, de muchas cosas, ¿verdad? Porque hay que
hay que ver otras. No puede ser las comisiones de la verdad que existen aquí como las que hubo en Colombia, como las que hubo en Perú, son diferentes. Esta es otra cosa. México es diferente, tenemos otra historia, tenemos otra cultura. El narco se comporta de diferente manera acá porque está construido por el ejército. No tiene nada que ver con el narco colombiano, ¿sí? El entrenamiento del ejército mexicano no tiene nada que ver con el entrenamiento que hacen en Colombia. Es el mismo ejército, pero aquí los entrenan de otra manera. Entonces son cosas que tiene que haber muchas disciplinas ahí involucradas. En el caso de nosotros, ¿verdad? Que ya tenemos detectado muchas cosas bien específico, bien claro, ¿no? Sí. Ya tenemos una ruta, eso sí, pero hace falta quienes tienen que estar ahí, ¿no? Es complejo, tenemos, pero pues hay que estudiarlo, hay que verlo, ya tenemos algunos ejemplos. Esperemos que esto tenga eco y que sí realmente nos tomen en cuenta, porque ya nos presentamos con doña Olga Sánchez Cordero, junto con otros colectivos. Nosotros fuimos bien específicos, incluso ella reconoció que lo nuestro era realmente político. Se le dio un documento de 3 hojitas. Ya hablamos con Encinas, se le dio un documento más completo, porque ahí van más cosas. Le dijimos a Encinas, léelo y rómpelo. No es cierto. Léelo y quémalo. No. Sí, porque ya son cosas más específicas, más así. No, pero no tendrían que espantarse, porque miren, una comisión de la verdad en ese caso lo que va a hacer es fortalecer al ejército. Le va a quitar las telarañas que ellos solo no se las pueden quitar, por costumbre o porque hay miedo o por muchas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces alguien, un organismo superior, lo puede ayudar a fortalecerse, más bien. No es aquí que uno ande persiguiendo gente, no. Nosotros andamos buscando a nuestro familiar, allá acá se persigan ellos. ¿Sí? Sí. Sí, me parece que algo sumamente importante es que sea específico para los casos, porque lo importante es encontrar la sistemática de la agresión, investigar, y los casos no son iguales, incluso viniendo del mismo contexto cronológico, no se trata de lo mismo. Hay diferentes también móviles. Acabas de hablar de algo muy importante. Ahora, por ejemplo, cada vez son más recurrentes las desapariciones de campesinos ecologistas. Sí, hay patrones, sí. Comité Cerezo surge de allí, y hablábamos de, los hermanos Cerezos, como, un caso así, pues ellos, ¿no? Pero ahora cada vez son más los activistas en defensa del territorio, indígenas, en defensa del territorio, campesinos ecologistas, en contra del extractivismo. Hay muchas, pues, cada vez se estrecha más la vinculación. Otra vez, si bien hay como esta burbuja, por decirle de algún modo, durante el periodo de Calderón, en donde pareciera ser que las desapariciones son porque el malvado narco está asolando pueblos y se lleva a la gente indistintamente, que nada más iba pasando, están otra vez estrechándose esa relación entre el activismo político, la defensa de las causas del pueblo y la desaparición forzada. Entonces, por supuesto, los casos deben de ir hacia lo específico, y sobre todo creo que lo muy importante, el compartir la información para poder ir hacia otro, contribuir pues es una madeja, está en todo entramado. Si empiezas a encontrar la hebra de este lado, obviamente te va a arrojar luces sobre de qué es lo que está ocurriendo acá. También mantener los casos es un hilo muy fino entre ir por el caso particular, porque es lo conducente para que presione para la investigación, pero saber que siempre está entramado con el caso de otros y que obedecen a ahora tienen de moda el término macrocriminalidad, me parece como muy fresa,
de estos terminajos Sí. posmo que se inventan. Sí. Pero bueno, por economizar el lenguaje, digamos que sí, efectivamente, o sea, te llevas grupos de personas porque hay una sistemática de agresión, hay ciertos sectores a donde quieres dejar un mensaje. Entonces las personas se buscan un individual, pero hay un entramado, le agarras la hebra a uno y va a ir saliendo otros y otros y otros y otros. Y en cuanto arreglas una situación muy específica, va a haber información y luces para la resolución de otros casos. Allí lo importante, tal como señalas tú, es que haya especialistas me parece a mí que eso es muy importante, en penalistas internacionales y gente que tenga una buena formación en cuestiones de jurisprudencia, porque ahora está de moda legislar legislar para resolver cosas puntuales, y eso hace que después te encuentres con facilidades para el sistema como ley de archivos y protección de datos personales. Entonces debe haber allí personas muy inteligentes que sepan ver cómo se teje también esa argumentación legal y cuál es la vía que realmente contribuye a el proceso de verdad, justicia y memoria. A veces hay gente con dolo y hay gente que por imprudencia pues sabe legislar sobre o argumentar sobre una cosa muy específica, pero alguien ya más versado en jurisprudencia sí sabe cómo pueden después tejerte, o alguien que ya lo ha venido estudiando durante décadas, que es el caso del Comité Eureka. Por eso te preguntaba si considerabas importante la politización de los movimientos en torno a la desaparición, porque eso tiene que ver claramente con un perfil político. Sí. O sea, ya estoy opinando sobre el Comité Eureka, porque así es el Comité Eureka, pero desde mi lectura me parece que es un trabajo político profundo, entender la estructura de cómo está el Estado, qué es lo que pretende el Estado, y entonces entramar información de muchos lados, y es un trabajo acucioso que entiendo que ahora está en posibilidades de ser consultado y de servir justo para complejizar el pensamiento, para ubicarnos como sujetos políticos y sujetos de acción revolucionaria. Me parece que no hay de otra, porque mientras estemos en el campo de la demanda puntual, siempre va a haber soluciones al bote pronto, como este asunto de la FEMOS, que no tenía ser ni sentido, era un membrete para un atole con el dedo. Sí. Antes me acuerdo que era muy recurrente eso en los 80s. Yo decía, preguntaba a mis papás, ¿qué atole con el dedo? Ah, pues es que el PRI te da así cosas, y como por encima, pues, para que la gente se calme, pero ya no pierde justicia. Ah, sí. Y luego me acuerdo que también salía hasta una escena en algún video del canal 6 de Julio, en donde así era un dedo que metía a un atole, y se me quedó como muy fija esa imagen del atole con el dedo con respecto de lo que significa el Estado en manos del PRI, ¿no? Entonces, justo para evitar atoles con el dedo, sea por dolo o sea por imprudente, porque solamente pues conozco un cierto tipo de una actividad muy puntual o un cierto tipo de caminito judicial, coincido contigo en la importancia que en estas comisiones haya personas, yo creo que amplios perfiles, o sea, más bien que tenga perfiles de muchos para que discutan bien y eviten terminar entrampados como en un proceso ocioso, como fue lo de la FEMOS, que en nuestro caso como Morena sí tendrá repercusiones políticas muy severas, ¿no? A final de cuentas podríamos disculpar el ejercicio de la FEMOS en el sentido de que pues ¿qué vas a esperar del PAN? O sea, obviamente el PAN no iba a querer arreglar nada de esto, ¿no? O sea, el muro estuvo metido hace 50 años en ataques y desapariciones contra los estudiantes y asesinatos. Entonces era un cambio de siglas tal cual como fue. A eso es a lo que me refiero con disculpar, pero en el caso de nosotros no. Y me parece que el movimiento social es el primero que estaría diciendo, compañero Andrés, hay aquí un adeudo histórico que no está cubierto. Claro, sí, ¿no? sí, es una exigencia de muchos años. Y además aquí no me estoy despidiendo, pero para ir dando las buenas noches,
Doña Rosario es la candidata de Andrés. Sí, sí. Claro. Ahí como que hay Claro. una instrucción. Digo, yo lo interpreto así. Claro. Yo así lo interpreto. Un voto por Es una sugerencia. Entonces, es una deuda que hay con las desapariciones de aquella época. ¿Sí? Y además tenemos un gran camino recorrido. Digo, pues aquí es la objetividad, ¿verdad? No hay otro, no hay otros. Que hemos estado 43 años siendo sectarios y monotemáticos, ¿eh? Entonces, pero entendemos muy bien ese problema, ¿sí? Lo tenemos bien. Nosotros decimos que una investigación de esa envergadura, nosotros le vamos a dar a los cimientos un mazazo. ¿Sí? Sí, claro. Sí, porque es una planificación que está entretejida así, muy, se tomaron todo el tiempo y la fueron perfeccionando cada vez está más perfecta, ¿no? Pero pues, por ejemplo, la FEMOSP, cualquier día dame los archivos de la FEMOSP, sí, nosotros lo vamos a pedir, pero vamos a pedir todas las cédulas que hicieron. Porque una cosa es su resultado y otra cosa son las cédulas, porque en el resultado cubrieron muchas cosas que había en esas cédulas. Nosotros queremos las cédulas y si las perdiste, es problema tuyo, estás destruyendo información del Estado, porque para eso te pagó el Estado, para tener esa información y no tienes por qué destruirlas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a pedir las cédulas. ¿Sí? No solamente, dame el resultado de la FEMOSP, dame los archivos, no, dame las cédulas también. ¿Sí? Las tiene que tener. Claro. Si no, los que conformaron la FEMOSP, pues que vean qué van a decir. No, es una cuestión seria, estamos hablando de vida de seres humanos. Claro. Bueno. ¿Qué proyectos tienen con el museo ahora? Con la bienvenida de esta primera parte del archivo. ¿Cómo bueno. podemos interactuar los ciudadanos Sí, del común? Si voy pasando por Regina, Sí. ya me eché mis enchiladas en el Vertico, Uy. ya me eché mis pokés por allí, Ajá. vengo pasando. ¿Qué Bueno. cosa útil para que se me quiten los sope puedo hacer en el museo? Bueno, he tenido el agrado de... Tengo apuntado ahí, desde los que muchos no quisieron, pero la fortuna de haber platicado con más de 18.600 jóvenes. Wow. Si era uno, con uno. Si era un grupo de 20, con los 20. Wow. ¿Sí? Y no era que yo iba a depositar en ellos la verdad. Yo lo que hice fue motivar la duda, que eso te genera, que revolucione tu conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué puedes esperar del museo? Una atención, pues considero que, pues al menos honesta, ¿sí? Para explicarte bien este tipo de cosas. No hemos sido institucionales hasta la fecha, pensamos que ya debiéramos de ser institucionales, es el momento. Somos el único museo en América que fue creado no por instituciones, sino que nosotros fue la continuidad de nuestra resistencia, ¿sí? También en ese museo lo que no van a encontrar es tolerancia, porque este tipo de crímenes no se toleran. Sí. No se pueden tolerar. No puedes dar ese mensaje de que te están abofeteando y al mismo tiempo vas a ser tolerante. Sí. No. O sea, vas a responder de alguna manera. Entonces eso es lo que van a encontrar en el museo, ¿verdad? Resistencia. Esperamos tiempos mejores, ¿sí? No tenemos duda
pero pues todo en los cauces que debe de ser, ¿verdad? No vamos a ir a tocar la puerta hasta allá arriba habiendo gente designada para eso, ¿no? Entonces es ahí pian pianito por los escalones, ¿verdad? Adecuados, pensamos, y que sí nos van a atender. Como Comité Eureka creemos que hemos contribuido a esta gran revolución que se vio el 1 de julio, ¿no? Una revolución de las conciencias, un hartazgo que había y que nosotros pusimos nuestro granito de arena, lo venimos sembrando desde hace mucho tiempo. Pero un costal, un camión de arena más bien. Bueno, pero Sí. siempre con eso, ¿verdad? También que quede bien claro, ¿verdad? Si no vamos a tolerar y no vamos a perdonar, pero que quede muy claro que nosotros no odiamos. Sinceramente no odiamos, para nada. No deseamos que lo mismo le pase a Salvador Cienfuegos o a Soberón, que por ahí andan proponiendo gente que había que ver su, ¿cómo le decimos? Su hoja de servicio, de quienes van a presentar, que cuando eran mozalbetes, cuando eran cadetes o sargentos, en dónde cumplieron sus funciones. Sí, porque aquí va a reventar, Sí, porque nosotros vamos a pedir las hojas de servicio de muchos y nos las tienen que entregar. Esa es la promesa. Y así no nos cumplen la promesa, pues vamos a ver qué hacemos. No es amenaza, es simple y sencillamente recordar que hay unas promesas y que hay una deuda histórica con eso, y que para nosotros saber dónde está nuestro familiar requiere de mucha información. Sí, así es. Pasando por las hojas de servicio de muchos militares, que esto va a servir para depurar el ejército y que se fortalezca el ejército, porque ellos son los principales responsables de las desapariciones de nuestros familiares. Fueron militares. Sí. Y no tenemos por qué ocultarlo, porque ahí hay documentos. Yo soy re mala para los cierres. Mejor le damos otra palabra de vida para que nos corran los dos. Porque yo así de síguele. Bueno, pues sin duda hay una gran posibilidad de seguir tocando estos temas que nos permite seguir comprendiendo por qué efectivamente se está dando esta transformación. No es parte, como han dicho algunos, de 4 años desde que se conformó Morena, sino es un proceso histórico en donde nuestro pueblo ha aprendido a no olvidar y esperemos que no olvide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio M, por supuesto no será la última invitación, habrá muchos temas más que tocar. Habrá música también. Y por supuesto muchos otros más espacios. Nos escuchamos la próxima semana en el Círculo Rebelde.